No puede pasar por ahí. Eso es solo para personal autorizado. Soy personal autorizado. Trabajo aquí. Sí, estoy seguro de que sí. Dé la vuelta y use la entrada pública como todos los demás. Soy jueza. He usado esta entrada durante 6 años. Por favor, hágame a un lado. Bien. Y yo soy el gobernador, y le digo que se vaya. Martes por la mañana, 7 de noviembre de 2023. El Tribunal del Condado de Fulton, en Atlanta, Georgia. El oficial Jason Miller tenía exactamente 90 segundos antes de cometer un suicidio profesional. La mujer que tenía delante no era una visitante confundida. No estaba perdida. Era la jueza Tanya Williams, una jueza de primera instancia en funciones con una agenda repleta a menos de 15 minutos de comenzar. Había aparcado en el estacionamiento para jueces, usado su tarjeta de acceso para entrar al pasillo de seguridad y se dirigía a su despacho cuando Jason decidió que parecía alguien que no pertenecía allí. Lo que Jason no sabía era que la jueza Williams tenía una memoria fotográfica para rostros y voces, que había presidido cientos de casos relacionados con mala conducta policial, y que sus próximas palabras serían reproducidas en una audiencia disciplinaria que le costaría todo. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo ahora? Deje su estado o país abajo. Y si las historias sobre rendición de cuentas son lo suyo, presione el botón de suscripción porque esta es absolutamente salvaje. La jueza Tanya Williams tenía 39 años y llevaba 6 años en el tribunal. Antes de eso, había pasado 8 años como fiscal, encarcelando a algunos de los criminales más peligrosos de Georgia. Juzgó más de 100 casos y ganó el 87% de ellos. Era dura, brillante, y nadie que la conociera la describiría jamás como alguien que se dejara pisotear. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Tanya, como la llamaban sus amigos, se despertó a las 5:30 de la mañana. Salió a correr 3 millas, se duchó y se puso uno de sus trajes de trabajo, un Armani gris carbón que había costado más que el alquiler mensual de algunas personas. Tenía audiencias de mociones toda la mañana y una audiencia de sentencia por la tarde. Había revisado todos los expedientes judiciales durante el fin de semana. Estaba preparada. Llegó al juzgado a las 7:45 de la mañana. El edificio abría oficialmente al público a las 8, pero los jueces, el personal del tribunal y el personal de seguridad podían acceder al edificio antes a través de entradas seguras. Tanya había hecho esto cientos de veces. Aparcó en la zona de estacionamiento exclusiva para jueces detrás del edificio. Usó su tarjeta de acceso en la entrada trasera y caminó por el pasillo de seguridad hacia los despachos judiciales. Fue entonces cuando Jason Miller salió de la oficina de seguridad y le bloqueó el paso. Jason tenía 29 años y era oficial de seguridad del juzgado desde hacía 11 meses. No era un agente de policía en el sentido tradicional. Era empleado de una empresa de seguridad privada contratada por el condado. Llevaba un uniforme que se parecía al de un policía, portaba un arma y tenía autoridad para arrestar dentro del edificio del juzgado, pero no tenía ni de lejos el entrenamiento de un oficial jurado real. Jason había sido asignado al turno de noche la mayor parte de su tiempo, lo que significaba que rara vez interactuaba con jueces o abogados. Había sido trasladado al turno de día solo 2 semanas antes. Todavía estaba aprendiendo las rutinas, los rostros, el flujo de personas a través del edificio. Cuando vio a Tanya caminando por el pasillo de seguridad, su cerebro hizo un cálculo instantáneo. Joven, mujer, negra, sin uniforme,
Debe estar perdida o tratando de colarse temprano. Se interpuso directamente en su camino. Oye, no puedes pasar por ahí. Eso es solo para personal autorizado. Tanya se detuvo. Estaba repasando mentalmente su agenda de la mañana y no se había dado cuenta de que se acercaba. Levantó la vista, registró su uniforme y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Lo había visto antes no a ella usualmente, sino a otras personas que no se parecían a lo que los guardias de seguridad esperaban. «Soy personal autorizado», dijo con calma. «Trabajo aquí». Jason la miró de arriba a abajo. El traje caro no registró. La tarjeta de acceso enganchada a su cinturón no registró. El maletín de cuero con el sello del estado de Georgia no registró. Todo lo que vio fue a alguien que, en su mente, no pertenecía allí. «Sí, estoy seguro de que sí», dijo. Su tono rebosaba sarcasmo. «Dé la vuelta y use la entrada pública como todos los demás». Tanya sintió la familiar opresión en el pecho, la misma sensación que había tenido 1000 veces en su vida. Ser seguida en tiendas, que le preguntaran si estaba en el lugar correcto, que la asumieran como la secretaria, la conserje, el personal de limpieza, cualquier cosa menos lo que realmente era. «Soy jueza», dijo, manteniendo la voz nivelada. «He usado esta entrada durante 6 años. Por favor, hágase a un lado». Jason se rió. «Bien, y yo soy el gobernador y le digo que se vaya». Este es el momento en que la mayoría de la gente habría cumplido. Se habría dado la vuelta y se habría ido. Habría retrocedido para evitar la confrontación. Pero Tanya no era la mayoría de la gente. Había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y la justicia no significaba obedecer a personas que abusaban de la poca autoridad que tenían. «No tengo que seguir sus órdenes», dijo Tanya. «Accedí a este pasillo con mi tarjeta de acceso autorizada. Voy a mi despacho y usted no tiene ninguna base legal para detenerme». La expresión de Jason se endureció. Estaba acostumbrado al cumplimiento. Cuando le decía a la gente que hiciera algo, lo hacían. Esta mujer lo estaba desafiando y no le gustaba. «Está en un área restringida sin autorización visible», dijo, tratando de sonar oficial. «Puedo detener a cualquiera que represente un riesgo para la seguridad». «¿Un riesgo para la seguridad?» La voz de Tanya se mantuvo calmada, pero había acero debajo. «Soy una mujer de 40 años con un traje de negocios y llevo un maletín. ¿Qué exactamente en mí sugiere que soy un riesgo para la seguridad?» «Se niega a cumplir los protocolos de seguridad». «No, usted está inventando protocolos porque ha decidido que no pertenezco aquí. Hay una diferencia». Una puerta se abrió al final del pasillo. Otro juez, un hombre blanco mayor llamado Juez Turner, salió de su despacho. Vio a Tanya y a Jason e inmediatamente entendió la situación. «Buenos días, jueza Williams», llamó en voz alta. «¿Todo bien?» La cabeza de Jason se giró bruscamente hacia el juez Turner, luego de vuelta a Tanya. Su rostro se puso pálido. «Jueza», dijo en voz baja. «Sí, jueza, como le dije». Tanya miró al juez Turner. «Buenos días, David. Estoy bien. Solo un oficial de seguridad aparentemente confundido que decidió que parecía que no pertenecía al pasillo judicial». El juez Turner se acercó. Tenía 62 años, llevaba 20 años en el tribunal y no tenía paciencia para este tipo de tonterías. «Jason, ¿verdad? Nos conocimos la semana pasada durante la sesión informativa de seguridad». Jason asintió, incapaz de hablar. «La jueza Williams tiene despacho a 3 puertas de la mía. Lleva 6 años aquí. Es una de las juristas más respetadas de este tribunal. ¿Y acaba de detenerla?» No lo sabía. Ella no...
Jason se tropezaba con las palabras. ¿Ella no qué? ¿Ella no se parece a lo que usted piensa que debería parecer un juez? ¿Alguna vez le han dicho que no se parece a que pertenece a su propio lugar de trabajo? Escriba así en los comentarios. Tanya levantó la mano. David, está bien, yo me encargaré de esto. Se volvió hacia Jason. Me detuvo porque soy negra y asumió que yo no podría ser jueza. Me ordenó que me fuera a pesar de que había accedido a un área segura con una tarjeta de acceso autorizada. Usó su autoridad para intimidarme para que cumpliera, y todo esto mientras me llamaba mentirosa. Jueza Williams, lo siento mucho, no... Usted no pensó, interrumpió Tanya. Hizo una suposición basada en mi apariencia, y luego redobló sus esfuerzos cuando le dije la verdad. Eso no es un problema de capacitación, es un problema de prejuicio. Lo informaré a mi supervisor de inmediato, dijo el juez Turner. No hace falta, respondió Tanya. Yo me encargaré, tengo corte en 10 minutos. Miró a Jason. Hágase a un lado. Jason se apartó. Tanya pasó junto a él hacia su despacho, sus tacones resonando en el suelo de mármol. El juez Turner la siguió con la mirada. Luego miró a Jason con una expresión que decía claramente: «Acabas de acabar con tu carrera». Tanya abrió su despacho y entró. Su secretaria judicial, una joven llamada Naomi, ya estaba allí preparando los expedientes. «Buenos días, jueza. ¿Está bien? Parece alterada». Tanya dejó su maletín. «Estoy bien. Solo tuve un encuentro interesante con el nuevo oficial de seguridad». Se sentó en su escritorio y sacó su teléfono. Abrió su correo electrónico y empezó a escribir. El correo electrónico iba dirigido al juez principal, al administrador del tribunal y al gerente regional de la empresa de seguridad. La línea de asunto decía: queja formal, perfil racial de oficial de seguridad. El correo electrónico era detallado, profesional y demoledor. Describía exactamente lo que había sucedido, las palabras que se habían usado, la negativa de Jason a aceptar su identificación y su exigencia de que abandonara el área segura después de haber accedido a ella con las credenciales adecuadas. Señaló que toda la interacción ocurrió en un pasillo cubierto por cámaras de seguridad y solicitó que se conservara el metraje de inmediato. Envió el correo electrónico a las 7:58 de la mañana. A las 8:05 de la mañana, su teléfono estaba sonando. El juez principal quería verla de inmediato. Tanya bajó a los despachos del juez principal. El juez principal, Leonard Price, tenía 68 años, llevaba 30 años en el tribunal y no estaba contento. «Cuénteme exactamente lo que pasó», dijo. Tanya le contó todos los detalles, cada palabra. La mandíbula del juez principal Price se tensó a medida que avanzaba la historia. Cuando Tanya terminó, guardó silencio un largo momento. «Voy a sacar el metraje de seguridad ahora mismo», dijo. «Esto es completamente inaceptable». «No pido un trato especial», dijo Tanya. «Pido que se apliquen aquí los mismos estándares que se aplicarían a cualquier otra persona. Si me hizo perfil racial, si abusó de su autoridad, debería haber consecuencias». «Las habrá», dijo el juez principal Price sombríamente. A las 9 de la mañana se había sacado y revisado el metraje de seguridad. Mostraba exactamente lo que Tanya había descrito. Jason bloqueándole el paso, la conversación, su lenguaje corporal despectivo, su negativa a dejarla pasar incluso después de identificarse. La gerente regional de la empresa de seguridad, una mujer llamada Janet Holloway, llegó al juzgado a las 10 de la mañana. Vio el metraje 3 veces. «Esto es indefendible», dijo en voz baja. Jason fue convocado a una reunión de emergencia. Estaban presentes Janet Holloway, el juez principal Price,
el administrador del tribunal y un representante del departamento legal del condado. Le pusieron el metraje de seguridad. ¿Puede explicar sus acciones?, preguntó Janet. Jason lo intentó. Dijo que no reconoció a la jueza Williams. Dijo que estaba siguiendo los protocolos de seguridad. Dijo que solo estaba tratando de hacer su trabajo. Los protocolos de seguridad no incluyen el perfil racial, dijo Janet. Detuvo a una mujer que tenía acceso legítimo a un área segura. Le ordenó que se fuera después de que le dijera que era jueza. Se negó a creerla. Y todo esto se lo hizo a alguien que usa ese pasillo todos los días. Su intención no importa. Sus acciones sí importan. Y sus acciones violaron las políticas de nuestra empresa sobre conducta no discriminatoria y uso apropiado de la autoridad. La reunión duró 30 minutos. Al final, Jason fue suspendido pendiente de una investigación completa. La investigación duró 2 semanas. Durante ese tiempo, los investigadores sacaron metraje de cada día que Jason había trabajado en el juzgado. Buscaban patrones. Los encontraron. Jason había detenido a otras 4 mujeres de color que trabajaban en el juzgado durante sus 11 meses de empleo. Una reportera judicial latina a la que había interrogado sobre por qué estaba en el edificio antes del horario público. Una fiscal negra a la que había seguido para asegurarse de que realmente se dirigía a donde decía ir. Una intérprete asiática a la que había pedido que presentara 2 formas de identificación a pesar de que llevaba sus credenciales del juzgado. Ninguna de estas mujeres había presentado quejas formales. Todas habían asumido que era solo un guardia de seguridad demasiado celoso. Todas habían mostrado sus identificaciones, probado quiénes eran y seguido adelante. Pero cuando los investigadores las entrevistaron como parte de la investigación sobre la queja de Tanya, todas contaron historias similares. Jason las había tratado con sospecha. Había cuestionado su derecho a estar en el edificio. Exigió pruebas adicionales de identidad. La reportera judicial, Maris Vega, dijo a los investigadores que Jason la había detenido 5 veces, separadas en 3 meses. Cada vez llevaba su bolso de equipo de reportera judicial y su credencial de identificación del juzgado. Cada vez, Jason actuaba como si nunca la hubiera visto antes y cuestionaba si estaba autorizada a estar allí. Llegó al punto en que empecé a llegar más tarde, cuando la entrada pública estaba abierta, solo para evitarlo, dijo Marisol a los investigadores. A veces tengo casos temprano y se supone que debo usar la entrada segura, pero lidiar con él cada vez no valía la pena. Sentía que tenía que demostrar que pertenecía allí todos los días. La fiscal, una mujer llamada Tanya Mitchell, describió un incidente en el que Jason la había seguido desde el estacionamiento hasta las oficinas del fiscal de distrito. Al principio no dijo nada, solo caminaba unos 3 metros detrás de mí todo el camino. Cuando finalmente me di la vuelta y le pregunté si necesitaba algo, dijo que estaba asegurándose de que supiera a dónde iba. He sido fiscal aquí durante 8 años. Sé a dónde voy. La intérprete, Grace Liu, había sido detenida por Jason en el vestíbulo principal mientras llevaba su distintivo de intérprete del juzgado visible en su chaqueta. Me pidió mi identificación. Señalé mi credencial. Dijo que necesitaba ver también una licencia de conducir o una identificación estatal. Pregunté por qué, ya que estaba claramente acreditada. Dijo que era un nuevo protocolo. Le mostré mi licencia. Más tarde lo vi interactuar con un abogado blanco en el mismo vestíbulo. Ese abogado no llevaba ninguna identificación visible, y Jason solo saludó y dijo buenos días.
sin exigencias de identificación, nada. Mientras tanto, el metraje mostraba a Jason interactuando con abogados varones blancos, personal femenino blanco y jueces blancos. En esas interacciones era educado, deferente y nunca exigió identificación, incluso cuando las personas accedían a áreas seguras. Los investigadores encontraron al menos una docena de instancias en las que abogados o personal blanco entraron en el pasillo judicial seguros sin que Jason siquiera los reconociera, y mucho menos les exigiera identificación. Algunas de estas personas no llevaban credenciales visibles. Algunos eran claramente abogados visitantes que no trabajaban regularmente en el juzgado. Pero Jason nunca los detuvo, nunca los cuestionó, nunca exigió pruebas de quiénes eran. Una toma particularmente reveladora mostró a Jason sosteniendo la puerta para un hombre blanco, mayor con ropa informal, jeans y una camisa polo que entró por la entrada segura. El hombre no llevaba ninguna identificación. Jason nunca preguntó quién era ni por qué estaba allí. El hombre resultó ser un juez jubilado que visitaba a un amigo. No tenía autorización actual para usar la entrada segura, pero Jason lo dejó pasar sin decir una palabra. 2 días después, ese mismo Jason detuvo a Tanya Mitchell, que llevaba una credencial de fiscal y portaba expedientes judiciales claramente marcados como oficina del fiscal de distrito, y exigió ver identificación adicional. El patrón era innegable. Jason hacía suposiciones basadas en raza y género. Veía a las mujeres de color como inherentemente sospechosas y usaba su autoridad para cuestionar su presencia de una manera que nunca lo hacía con los empleados blancos. La investigación también reveló algo preocupante sobre los antecedentes de Jason. Antes de ser contratado por la empresa de seguridad, había trabajado en otros 2 puestos de seguridad. En uno, había sido despedido después de 3 meses por conducta incompatible con los valores de la empresa. En el otro, había renunciado antes de enfrentar una audiencia disciplinaria relacionada con quejas sobre su trato a los clientes. La empresa de seguridad había realizado una verificación de antecedentes, pero fue superficial. Habían verificado su licencia de guardia y revisado el historial criminal, pero no se habían puesto en contacto con sus empleadores anteriores para obtener referencias detalladas. Si lo hubieran hecho, habrían sabido que Jason tenía un patrón de dirigirse a personas de color en sus interacciones de seguridad. Esta revelación hizo que la responsabilidad de la empresa fuera aún más clara. Habían fallado en investigar adecuadamente a un empleado que luego discriminó a varios empleados del juzgado. El informe de investigación tenía 23 páginas. Concluyó que Jason había incurrido en perfil racial, violado las políticas de la empresa y creado un ambiente de trabajo hostil para los empleados minoritarios del juzgado. Recomendó la terminación inmediata. Pero el informe fue más allá. También identificó fallas sistémicas en las prácticas de contratación y capacitación de la empresa. Señaló que los guardias recibían capacitación mínima sobre sesgos implícitos, que no existía un sistema para rastrear quejas sobre guardias individuales y que no había supervisión de cómo los guardias interactuaban con los empleados del juzgado en comparación con el público en general. El informe hizo recomendaciones, verificaciones de antecedentes mejoradas, incluidas llamadas de referencia detalladas, capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos antes de que los guardias comenzaran a trabajar, capacitación de actualización regular cada 6 meses,
un sistema de quejas formal donde los empleados del juzgado pudieran informar inquietudes de forma anónima y auditorías trimestrales de las interacciones de los guardias para identificar posibles patrones de discriminación. Jason fue despedido 3 semanas después del incidente con la jueza Williams. La carta de despido citaba violaciones de la política de la empresa con respecto a la conducta no discriminatoria, la falta de trato respetuoso a todas las personas independientemente de su raza o etnia, y acciones que dañaron la relación de la empresa con el cliente principal. Jason apeló el despido a través del proceso de quejas internas de la empresa. Su apelación argumentaba que había seguido su comprensión de los protocolos de seguridad, que no tenía la intención de discriminar y que el despido era una sanción demasiado severa para lo que él afirmaba que era un malentendido. El comité de quejas revisó todas las pruebas. El metraje de seguridad del encuentro de Tanya, el metraje que mostraba su patrón con otras mujeres de color, el metraje que mostraba su trato diferente a los empleados blancos, el testimonio de las otras 4 mujeres a las que había detenido, y su historial laboral que mostraba problemas anteriores en otros trabajos. La apelación fue denegada. La decisión del comité señaló que si bien la intención importa, el impacto importa más. Las acciones de Jason, independientemente de su supuesta intención, habían creado un ambiente discriminatorio. Su patrón de comportamiento mostraba prejuicio, no solo un juicio erróneo, y su historial sugería que este no era un incidente aislado, sino un patrón consistente. Jason tenía 29 años y su carrera de seguridad había terminado antes de que realmente comenzara. Pero la historia no terminó ahí. La empresa de seguridad emitió una disculpa formal a la jueza Williams y a las otras mujeres a las que Jason había hecho perfil racial. La disculpa fue pública y específica, reconociendo que Jason había incurrido en perfil racial y que la empresa había fallado en su deber de capacitarlo y supervisarlo adecuadamente. Implementaron capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el personal de seguridad del juzgado. La capacitación no fue un video en línea rápido, sino un taller intensivo de un día completo que incluyó escenarios, juegos de roles y discusiones sobre el sesgo implícito y sus impactos. Cada guardia tuvo que completarla en un plazo de 60 días o sería despedido. Crearon una nueva política que exigía a los oficiales de seguridad completar capacitación en competencia cultural cada 6 meses. Esta capacitación incluyó educación sobre la fuerza laboral diversa y los tribunales, la importancia de tratar a todas las personas con igual respeto independientemente de su apariencia, y las obligaciones legales y éticas del personal de seguridad. Establecieron una línea directa de quejas para los empleados del juzgado que experimentaran trato discriminatorio. La comunicación directa ascendía hasta el director regional, sorteando a los supervisores locales, quienes podrían haber estado tentados a proteger a su personal en lugar de atender quejas legítimas. Acordaron presentar informes trimestrales a la administración del juzgado, detallando cualquier reclamación recibida y las medidas disciplinarias adoptadas. El gobierno del condado de Fulton también tomó medidas. Revisaron su contrato con la empresa de seguridad y añadieron cláusulas que exigían verificaciones exhaustivas de antecedentes, incluyendo el examen de cualquier queja previa por conducta discriminatoria. Solicitaron informes trimestrales sobre las interacciones de seguridad, desglosados por raza y género, para identificar patrones.
Además, proporcionaron a los empleados del juzgado un proceso formal para comunicar inquietudes de seguridad directamente al administrador judicial. El condado también implementó su propio programa de capacitación para todo el personal del juzgado, incluidos los jueces, sobre el reconocimiento y abordaje de los prejuicios en el lugar de trabajo. Si los guardias de seguridad necesitaban formación, se razonaba que todos la necesitaban. La jueza Williams utilizó el incidente como una oportunidad de aprendizaje. En un discurso pronunciado en una conferencia jurídica 3 meses después, habló sobre los prejuicios implícitos y cómo se manifiestan en las interacciones cotidianas. «Yo no estuve en peligro», dijo. «No iba a perder mi trabajo ni enfrentarme a cargos penales, pero me trataron como si no perteneciera a mi propio lugar de trabajo. Y si esto le puede pasar a una jueza en un juzgado, imaginen lo que les ocurre a las personas comunes cada día. Imaginen ser detenidos mientras hacen la compra, mientras pasean por su barrio, mientras están sentados en su coche, e imaginen no tener la autoridad ni las credenciales para defenderse». Continuó. «El juzgado debería ser un lugar donde la justicia no solo se administre, sino que se modele. Cada persona que trabaja allí, desde los jueces hasta los empleados administrativos y el personal de limpieza, debe ser tratada con igual respeto. Cuando un guardia de seguridad perfila a las personas basándose en su raza, cuando exige pruebas adicionales de pertenencia a unas personas pero no a otras, no está protegiendo a nadie. Está perpetuando la misma injusticia contra la que se supone que debemos luchar. ¿Creéis que Jason mereció ser despedido? Escribid despedido en los comentarios». El discurso se volvió viral. Fue compartido miles de veces en las redes sociales. Otras mujeres, especialmente mujeres de color en puestos profesionales, compartieron sus propias historias en respuesta. La defensora pública, a la que se supuso que era una acusada. La doctora, a la que se supuso que era una enfermera. La abogada, a la que se supuso que era una secretaria. La directora ejecutiva, a la que se le preguntó si estaba allí para limpiar la oficina. Las historias se acumularon, cientos de ellas, miles de ellas, cada una un pequeño momento en el que se les decía implícita o explícitamente que no parecían pertenecer. Una piloto afroamericana compartió su historia de ser detenida varias veces en las zonas de tripulación de los aeropuertos, asumiendo la seguridad que no podía ser piloto. Una ingeniera indoamericana describió haber sido interrogada en el propio puesto de seguridad de su empresa, asumiendo los guardias que estaba allí para una entrevista de trabajo, no como directora senior. Una abogada nativa americana describió que le dijeron que estaba en el edificio equivocado al intentar entrar en un prestigioso bufete de abogados donde era socia titular. Una cirujana de Oriente Medio habló de pacientes que pedían ver al verdadero doctor después de que ella se hubiera presentado. El hilo de historias parecía interminable y todas tenían el mismo tema. Las personas que hacen suposiciones basadas en la apariencia y esas suposiciones que siempre perjudican a las personas de color. El discurso de la jueza Williams desencadenó una conversación más amplia. Las facultades de Derecho comenzaron a incorporar debates sobre los prejuicios implícitos en sus cursos de responsabilidad profesional. Los colegios de abogados empezaron a ofrecer créditos de formación continuada para la capacitación sobre el reconocimiento y abordaje de los prejuicios en entornos legales. Los administradores de los juzgados de todo el país revisaron sus protocolos de seguridad y programas de formación. Jason intentó encontrar otro empleo en seguridad.
Solicitó trabajo en más de 20 empresas diferentes en el área de Atlanta. Cada solicitud preguntaba por despidos anteriores. Cada verificación de antecedentes revelaba su despido por perfilación racial. Cada llamada de referencia a su antiguo empleador resultaba en una confirmación del despido y las razones del mismo. Nadie quería contratarlo. Amplió su búsqueda. Intentó solicitar empleo en otras ciudades, pensando que la distancia podría ayudar. No fue así. La industria de la seguridad es sorprendentemente pequeña y la información sobre guardias despedidos por discriminación viaja rápido. El nombre de Jason era conocido, su historia era conocida y ninguna empresa quería arriesgarse a contratar a alguien con su historial. Intentó ser contratado usando nombres diferentes o omitiendo trabajos de su solicitud, pero las lagunas de empleo generaron preguntas y las verificaciones de antecedentes revelaron su historial laboral real. Algunas empresas lo confrontaron sobre las discrepancias. Otras simplemente rechazaron su solicitud en silencio. Jason pasó 6 meses en paro. Agotó sus ahorros. No pudo pagar el alquiler de su apartamento y tuvo que mudarse con sus padres. Tenía 29 años. Vivía en la habitación de su infancia sin perspectivas de carrera y con un creciente sentimiento de enfado por su situación. En su opinión, lo habían tratado injustamente. Había cometido un error, seguro. Pero ¿merecía ese error costarle toda su carrera? No podía tener una segunda oportunidad. Pero las empresas que tomaban las decisiones de contratación lo veían de otra manera. Vieron a alguien que había mostrado un patrón de comportamiento discriminatorio. Alguien a quien empleadores anteriores le habían advertido sobre problemas similares y no había cambiado. Alguien que había utilizado su autoridad para atacar a personas vulnerables. Y lo más importante, alguien que, incluso después de ser despedido, no parecía comprender plenamente por qué sus acciones estaban mal. Jason finalmente abandonó Atlanta. Se mudó a Carolina del Sur, donde vivía su hermana. Ella le ayudó a conseguir un trabajo en un almacén donde trabajaba su marido. El trabajo consistía en cargar y descargar camiones. Sin autoridad, sin uniforme, sin arma. Solo trabajo manual por $16 la hora sin beneficios. Estaba muy lejos del trabajo de seguridad que había estado haciendo. El trabajo era físicamente exigente. Las horas eran largas, el sueldo apenas suficiente para vivir, y no había una trayectoria profesional, ni oportunidad de ascenso, ni sensación de que estuviera construyendo algo. Hasta donde se sabe, Jason seguía allí, cargando camiones, ganando lo justo para pagar su parte del alquiler en una casa que compartía con otras 3 personas. Sin coche. Tuvo que venderlo cuando no pudo hacer los pagos. Sin perspectivas, solo la rutina diaria de trabajo físico y la creciente comprensión de que sus acciones en ese pasillo del juzgado tendrían consecuencias que lo seguirían el resto de su vida. Algunas personas podrían decir que es demasiado duro, que todo el mundo merece una segunda oportunidad, que una serie de errores no debería definir la vida entera de una persona. Pero la jueza Williams, en una entrevista meses después, lo puso en perspectiva. Jason no fue despedido por un error. Fue despedido por un patrón de comportamiento que había mostrado en varios trabajos. Le habían advertido antes. Había sido despedido antes. Había tenido la oportunidad de aprender y cambiar, y no lo hizo. En algún momento, las consecuencias deben equipararse a las acciones. Y en una posición en la que tienes autoridad sobre otros, donde puedes afectar su seguridad y su dignidad, los estándares deben ser altos.
Si no puedes cumplir esos estándares, si usas esa autoridad para discriminar, entonces no deberías tener esa autoridad. Es así de simple. La jueza Williams continuó su labor en el tribunal. Era conocida como una jueza justa, dura, pero razonable. No guardaba rencor por el incidente con Jason contra todos los oficiales de seguridad que encontraba, pero tampoco lo olvidaba. Se convirtió en defensora de la formación sobre prejuicios implícitos en la profesión jurídica. Habló en facultades de derecho sobre la examinación de las propias suposiciones. Fue mentora de jóvenes abogados de color, ayudándoles a navegar por sistemas que aún a veces los trataban como si no pertenecieran. Cada mañana, al pasar por ese pasillo, vigilado hacia sus despachos, recordaba el momento en que un oficial de seguridad la miró y solo vio sus suposiciones. No sus credenciales, no sus logros, no su autoridad, solo sus prejuicios. Jason Miller hizo una suposición esa mañana de noviembre. Vio a una mujer negra en un pasillo y decidió que no podía ser jueza. Esa suposición le costó su carrera y reveló un patrón que había estado afectando a múltiples personas durante meses. La grabación de seguridad de ese encuentro del 92 ha sido vista más de 3 millones de veces. Se utiliza en programas de formación sobre diversidad en todo el país. Se muestra en cursos de seguridad como ejemplo de lo que no se debe hacer. Se discute en clases de derecho sobre respeto profesional. Un momento, una suposición, un rechazo a creer a alguien cuando te decía quién era, y consecuencias que se extendieron mucho más allá de un guardia de seguridad y una jueza. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre los juicios precipitados y las suposiciones, compártela con alguien que necesite escucharla. Asegúrate de estar suscrito para más historias sobre responsabilidad y justicia. Deja un comentario contándome una vez que alguien hizo suposiciones erróneas sobre ti. Y recuerda, las credenciales no determinan el valor, pero el respeto debe ser universal. Gracias por ver hasta el final.